En síntesis, hasta ahora hemos visto 4 niveles de pensamiento: recordar, comprender, aplicar y analizar. Los 2 últimos lo podemos implementar en la clase sincrónica y en la asincrónica también. Pero si nos referimos a la sincronía, con consignas claras, microcontenidos, diferentes recursos, una buena plataforma y marco pedagógico para dinamizar las clases, seguro que podemos potenciar los aprendizajes. Y así, nos faltan 2 niveles de pensamiento: evaluar y crear. Ambos se pueden desarrollar en la clase sincrónica, en el encuentro sincrónico, en tiempo real, y también después de la clase. Si trabajamos la acción del indicador en ese nivel de pensamiento, tenemos que revisar conceptos, aquellos conceptos que fuimos construyendo, evaluar los propios aprendizajes. Y aquí me gustaría detenerme un poco, porque no es la evaluación heterogénea, aquella que se hace de docente a estudiante, sino la autoevaluación y la coevaluación. ¿Hasta dónde he aprendido? ¿Qué se me hizo más fácil de aprender? ¿Qué aprendí hoy que no sabía antes? ¿Cómo mejoré mis conceptos, aquellos que fui definiendo, que fui describiendo, que vi en un video, en un texto, en un libro? Algo importante en esta fase de evaluación de los aprendizajes son las críticas constructivas a nuestros propios productos y a los de nuestros compañeros. Pero críticas con argumentos, con consenso. Podemos incluso contradecir alguna idea, siempre respetando las opiniones distintas. El profesor puede en este momento detectar errores y el mismo estudiante, pero con el fin de lograr mejoras en los aprendizajes. Si nos vamos al entorno digital, podemos hacer una actividad de comentar en un blog, de poder implementar quizás algún recurso distinto, una fuente que complemente los aprendizajes, participar en redes sociales, siempre con el cuidado y la supervisión del docente y de los padres. Eso no lo podemos olvidar. Las plataformas de gestión de aprendizajes tienen la ventaja de que antes de subir al público un documento, siempre pasa por el matiz del profesor. Cuando ya el profesor ha revisado y ha aprobado, entonces se le puede dar a enviar. Y eso es muy importante. Pero recuerden que también está el Twitter como red social. El Twitter en los más grandecitos es muy valioso cuando se trata de un tema, porque para poder publicar siempre con la anuencia del profesor, es en corto. Recuerden, los microcontenidos son ideas que se pueden expresar con un número limitado de palabras. Y eso es importante para el resumen, para la síntesis. Ahí con los hashtags podemos retomar y verificar aquellos conceptos importantes que van relacionados con los contenidos, tanto conceptuales, procedimentales como actitudinales. Y llegamos a la fase de crear, pensamiento de orden superior y la cúspide del triángulo en la taxonomía de Bloom para el enfoque constructivista. Aprender, basado en los aprendizajes. Llegados a este punto, ya el estudiante puede diseñar, puede elaborar, crear, construir recursos nuevos, incluso idear soluciones a problemas que se le presentan. Producir un libreto, puede generar reacciones químicas distintas, desarrollar problemas para resolver, desarrollarlos, no solo solucionarlos presentados por el profesor, sino que ellos mismos pueden crear sus propios problemas,
sus propias situaciones de la vida real o problemáticas. ¿Qué pasa hasta ahora? ¿Qué pasa hasta ahora, antes de entrar al entorno digital? En los diferentes niveles, queremos destacar que el aprendizaje no es lineal. No necesariamente tenemos que comenzar con recordar, luego comprender, luego aplicar. No, nosotros podemos entrar y salir del conocimiento de acuerdo al grupo que tenemos, al indicador de logro que tenemos por delante, por conseguir, por verificar con los estudiantes y movernos de una actividad a otra con distintos recursos. No obstante, el nivel de crear sí tiene que ser cuando ya se hayan superado los demás niveles, porque ya ahí se consolida los aprendizajes. Ahí es donde Vygotsky nos dice que estamos en la zona de desarrollo próximo. Es decir, ya tenemos los conocimientos, los saberes, ya están asimilados y forman parte ya de saberes previos que nos sirven para desarrollar nuevos conocimientos. Si nos vamos al entorno digital, en este nivel de crear, se encuentran las acciones de programar. Programar en el nivel técnico, completo, diseñar. Recuerden que estamos en la web 3.0, donde ya podemos ser coautores. Ya nosotros nos llamamos prosumidores, es decir, que no solamente consumimos lo que está en la web, sino que podemos producir. En la parte sincrónica, en el componente sincrónico, ahí se pueden diseñar un montón de actividades con distintos productos. También se puede filmar en la asincronía, cuando tú haces un video, quizás una encuesta. Se puede filmar la encuesta para la producción oral, para detectar algún problema que haya en la sociedad y de ahí crear las soluciones. De nuevo viene la acción mezclar en la sincronía, momento real y tiempo real. Cuando tú mezclas es cuando tú sacas de un indicador a otro, de un concepto, si hablábamos de conectores lógicos, con el adverbio, ya ponerlo en tiempo presente, en tiempo pasado, añadirle alguna imagen en un texto. Y luego también están las otras actividades como el videocasting, el podcasting, etcétera. Todos los recursos que podemos utilizar desde el principio, que hemos venido mencionando, y desde luego otros que ustedes conozcan y que surjan por ahí, se pueden implementar en esta etapa. Llegados a este punto, vamos a hacer otra actividad. Vamos a pensar en una asignatura, a diseñar una clase, en la que ya estemos en el nivel de crear, pero seleccionando uno o dos indicadores como hemos venido mostrando para una competencia. Y ahí indicar qué actividad podría presentarse en modalidad sincrónica y cuál en modalidad asincrónica. Hemos estado conversando, mostrando, compartiendo las distintas estrategias de evaluación para aprendizajes significativos, atendiendo al enfoque basado en competencias. Permítanos ahora, en este momento, compartirles técnicas e instrumentos de evaluación más utilizados hasta el momento. Hasta ahora tenemos 4 técnicas, por decirlo de alguna manera, globales. Y cada una de esas técnicas incluye instrumentos de evaluación que sirven para la retroalimentación tanto de mi desempeño como docente, del desempeño del estudiante y para las familias. Recordemos que en este momento la familia se convierte en coeducadora. Siempre lo ha sido, pero hoy día, con la situación que estamos viviendo, van a adquirir un rol esencial en el desarrollo de los aprendizajes. La tabla que le presentamos en este momento
Para la técnica de observación, contiene los siguientes instrumentos. La guía de observación. Esta guía de observación, que vamos a ver un ejemplo, incluye aprendizajes que pueden evaluarse en los diferentes dominios de la competencia. En el saber, que es conocimiento, saber hacer, que son habilidades, y el saber ser, que son actitudes y valores. Cuando observamos una clase, vemos todos los componentes que están relacionados con esos saberes. Dentro de la técnica de observación está el registro anecdótico. El registro anecdótico va contando qué pasa en cada momento de la clase e igualmente puede evaluar los 3 dominios de la competencia. Asimismo se encuentra el diario de clase. Un diario es así como cuando éramos pequeños o ahora que estamos llevando un diario. ¿Qué pasó al inicio? ¿Quién entró tarde? ¿Quién no pudo en este momento conectarse? ¿Quién responde más que el otro, que no permita que el otro responda? ¿Quién entrega tiempo? Y luego viene la escala de actitudes, que como tal solo mide el saber ser. Pero no solo del estudiante, sino del profesor. Si yo me puedo relacionar bien con los estudiantes. Si la clase la di de manera dinámica. Si puedo compartir con mis compañeros e igualmente con los estudiantes. La segunda técnica de evaluación es el desempeño de los estudiantes, el desempeño como tal. Y sus instrumentos son preguntas sobre el procedimiento, que vamos a ver más adelante, y como su nombre lo indica, solo pueden evaluar los aprendizajes de conocimiento y habilidades. También se encuentran para evaluación, que se le puede dar el rastreo, incluso con la familia, los cuadernos de los alumnos. Verlos, ya sea a través de foto, corregirlos o que lo entreguemos en una semana, lo volvamos a recoger para revisarlos. Y también en las plataformas de gestión de aprendizaje vamos viendo cuál es el desempeño de los estudiantes. Hemos mencionado varias veces los organizadores gráficos, los mapas mentales, los mapas conceptuales, la telaraña. Esos organizadores evalúan los conocimientos y las habilidades. Me faltó decirles que los cuadernos de los alumnos también evalúan los 3 dominios de la competencia. El conocimiento, el saber hacer y el saber ser, la nitidez, la entrega a tiempo, el orden, el diseño, el saber mezclar, el arrastre, en fin, una serie de actividades que nos permiten dar seguimiento al desempeño de los estudiantes. Una tercera técnica es el análisis del desempeño, el análisis. Vamos a recordar de nuevo que el análisis es desdoblar, deconstruir, separar. Entonces, cuando analizamos el desempeño se usa el portafolio, que vamos a ver más adelante. Acá el portafolio nos puede evaluar o medir conocimiento y habilidades. Y si diseñamos estrategias efectivas de evaluación, también actitudes y valores. Un instrumento muy utilizado es la rúbrica. La rúbrica mide criterios, mide niveles de logro bien establecidos. La lista de cotejo es otro instrumento que tiene que ver con el análisis, con escudriñar el desempeño de los estudiantes y, como su nombre lo indica, podemos evaluar los conocimientos, las habilidades y las actitudes. Por último, tenemos la técnica del interrogatorio y tiene 2 instrumentos fundamentales. Los tipos de texto, que puede ser el ensayo, ensayo argumentativo, ensayo reflexivo, los debates, los foros, las mesas redondas, y los tipos orales y escritos, que son las pruebas. Recuerden que a pesar de ser un enfoque por competencia y que básicamente tenemos que trabajar el aprendizaje por proyecto, el aprendizaje servicio, aprendizaje basado en problemas, las pruebas escritas, bien diseñadas y alineadas con los indicadores de logro
empalmadas con las estrategias de clase, también se pueden impartir, se pueden implementar. No con una gran valoración, pero se pueden implementar en el desarrollo de la clase para medir los aprendizajes. Aquí les muestro un modelo de guía de observación. Si vemos, es genérico. Cada centro puede asumir el suyo o podemos llevarnos de las guías del ministerio. Vemos cómo se divide en el grado y la fecha de observación. Tenemos, por ejemplo, la competencia. Si vamos a evaluar cómo utiliza textos diversos en actividades guiadas o por iniciativa propia. ¿Qué aprendizajes son esperados? Explora la diversidad de textos informativos, literarios y descriptivos y conversa sobre el tipo de información que contienen, partiendo de lo que ve y lo que supone. La guía de observación nos indica qué aspectos vamos a observar. Solo le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo reaccionan los niños frente a las propuestas de actividades? ¿Cuál es la interacción de los niños con carteles? En vez de hacer listas de cotejo, el profesor en temas determinados lo que hace es un registro. Tal niño responde inmediatamente. A tal niño hay que volverle a explicar. El grupo en sí entendió la consigna, por decir algo en la guía de observación. Entonces, también dentro de los instrumentos de observación tenemos dos más. El registro anecdótico, que es, por ejemplo, han pasado 3 semanas de clase y el estudiante X no había participado, pero ahora lo hizo con una explicación clara del procedimiento que utilizaron en su equipo para resolver un problema. Digamos, ese estudiante venía rezagado, la profesora o el profesor lo iba anotando, pero ese día detonó. Ese día hubo una actividad que le gustó muchísimo y él fue el que salió adelante explicando la multiplicación o un problema determinado. Eso hay que anotarlo para la retroalimentación con la familia y con el niño mismo, porque así ya vamos viendo los intereses de los estudiantes. El otro instrumento en la observación, fíjense que todos esos instrumentos en observación son de corte cualitativo, es decir, no tienen numeración, pero tienen un registro de características y de rastreo del estudiante que nos permite ir mejorando nuestras clases. El diario de clase, como les indicaba, puede ser tanto para el estudiante como para el profesor. Aquí es donde el estudiante en la metacognición puede decir qué aprendió. ¿Qué aprendí hoy? ¿Qué me gustó más y por qué? ¿Qué fue lo más difícil? Y si yo hubiese respondido de otra manera, pero ¿con qué dudas me quedé? Y seguimos con el diario de trabajo y la escala de actitudes. El diario de trabajo, tal como su nombre lo indica, es como un diario del investigador. Trabaja con una evidencia, digamos, de muy buena o exitosa, buena, regular o mala. Y abarca distintos aspectos de la clase y los distintos dominios, tanto del estudiante como del docente. Por ejemplo, en el estudiante se analizan si participó en clase, si se interesaron en las actividades como grupo, cuál fue la actitud durante la jornada, si fue participativa, si no fue, si hubo uno que participó más que otro. ¿Quiénes trabajaron fuera del aula? Con sí y con no se pueden responder. Y la escala de actitudes como tal, para terminar la técnica de observación, es trabajando la competencia actitudinal. Recuerden que la competencia actitudinal no se puede evaluar de forma numérica, porque no podemos a un estudiante que sea muy respetuoso de los símbolos patrios, ponerle 10, y a otro que en algún momento no respete mucho los símbolos patrios, ponerle un 8 de manera subjetiva. La escala de actitudes es una evaluación
cualitativa. Por ejemplo, comparto mis materiales con mis compañeros. Me disgusta ayudar a mis compañeros para que entiendan las actividades. Puedo organizar las actividades del equipo. Me alegro cuando mis compañeros mejoran. Me burlo de mis compañeros cuando se equivocan. Eso también puede irlo marcando el profesor y en retroalimentación con los padres. Hasta aquí terminamos la técnica de observación. Vamos a ver ahora ejemplo de desempeño del estudiante. Acabamos de ver la técnica de la observación y sus instrumentos. Recordemos que en la observación la evaluación es cualitativa, no es numérica, sino que vamos registrando eventos, características, fenómenos, situaciones que son importantes para retroalimentar a los padres que nos van a estar ayudando desde casa, pero también para una adecuación curricular, para ir manejando, trillando el camino del marco pedagógico, del método didáctico que vamos a utilizar. Ahora vamos a ver la técnica del desempeño de los estudiantes. Esta sí puede ser más numérica y más cuantitativa. Y pongamos un ejemplo. Tenemos el mapa de nuestro país con sus provincias y vamos a hacer preguntas de procedimiento y también puede ser preguntas conceptuales. Por ejemplo, podríamos preguntar, ¿cuál es la provincia de mayor territorio en nuestro país? ¿Cómo podrían los estudiantes responder a esa pregunta? Se podría hacer con un rompecabezas y ponerle un hilo alrededor, o se podría hacer, digamos, con masilla, o quizás con un programa, un recurso educativo digital que permita encajar y ver el área. Otra pregunta de procedimiento sería que mida la distancia entre Mao y El Ceibo en kilómetros. Se necesita la regla, se necesita el cursor, también si vamos a dibujar, si vamos a colorear, medir, convertir, digamos, los centímetros a kilómetros, o que nos den soluciones en el proceso de crear, decir, bueno, si voy directo de Mao al Ceibo en una línea recta, estos serían los kilómetros, pero si cruzo y me paro en una provincia determinada y luego hago un tipo L, pues ahí sería otra distancia. ¿Cuál sería mejor? Pero ¿por qué debería de pararme en esa provincia? ¿Voy a resolver algo? ¿Voy a ver? ¿Voy a medir? ¿Lo voy a conocer? ¿Voy a hacer turismo interno? ¿Hay más tránsito? ¿Es más difícil la carretera? Y de paso quizás ayudarles a hacer un pequeño de turismo interno virtual en este momento. Otra pregunta de procedimiento es que describa o explique qué provincias hay entre Montecristi y Peravia. Igual, los mismos procedimientos. Entonces ahí vamos a evaluar el desempeño, tanto conceptual como procedimental. Y siempre integrando la parte actitudinal, el respeto por su país, el cuidado, valorando las diferentes regiones de nuestro país. Siguiendo con el desempeño de los estudiantes y sus instrumentos, mencionamos los cuadernos de los estudiantes, que pueden ser los libros de trabajo, o sea, cómo van escribiendo, cómo van desarrollando, qué nitidez lleva en los cuadernos, cómo organiza en el sistema de gestión de aprendizaje sus trabajos, en qué momento los entrega, dónde le pone la negrita en caso de ponerle, si es escrito de manera análogo, cómo es su caligrafía, cómo es su ortografía, cómo es su comprensión lectora para desarrollar los trabajos, cuál es su producción escrita, qué tipo de dibujos hace. Y eso lo podemos ver y evaluar a todo lo largo del proceso e ir incluso haciendo comentarios
Si no podemos en el cuaderno, pues en un registro anecdótico, de manera que podamos socializarlo con la familia en cada proceso. Siguiendo con el desempeño de los alumnos y sus instrumentos de evaluación, ya lo hemos mencionado varias veces, son los organizadores gráficos, que potencian el desarrollo de pensamiento visual y pensamiento creativo. Podemos mencionar el mapa mental. Como habíamos dicho, el mapa mental trabaja como el cerebro irradiante. Empieza con un tema central y de ahí se van desprendiendo, preferiblemente con gráficos y una sola palabra, conceptos que se van relacionando. De su lado está el mapa conceptual, que viene en un orden jerárquico, ya sea vertical u horizontal, donde se van desdoblando distintos conceptos, distintos elementos, unos relacionados con otros. Otro organizador gráfico es la telaraña, es decir, unir características y conceptos unos con otros que se pueden interrelacionar. Cuando interrelacionamos un concepto con otro, estamos haciendo o desarrollando el nivel de análisis, el nivel de evaluación y hasta el nivel de creación. Porque en cada uno de esos organizadores gráficos podemos potenciar la construcción de conocimiento. Entramos ahora al análisis de desempeño de los alumnos como técnica de evaluación. Y uno de sus instrumentos es el portafolio. Pero, ¿qué es el portafolio? ¿Para qué sirve el portafolio? Sirve para colección de documentos de trabajo. Podemos medir con él la mejora de los aprendizajes, cómo van desarrollando los productos, los indicadores de logro y los niveles de logro de los estudiantes. Además, es una carpeta contentiva con los mejores trabajos. Pero hay portafolios digitales, como el mismo Moodle, Google Classroom, Seesaw y muchísimos más por ahí. Y no solo de los mejores trabajos, sino que podemos ir guardando un registro de aquellos trabajos a los cuales le hemos hecho algunas correcciones y el estudiante ha ido mejorando sobre ellos. Es una selección de los trabajos realizados por los alumnos durante un año lectivo o durante un periodo determinado que querramos mostrar a los padres, a los mismos estudiantes y a nosotros mismos. Y además, es una forma de evaluación que permite monitorear el proceso de aprendizaje. Otro instrumento de evaluación dentro del análisis de desempeño de los alumnos es la rúbrica. Existen dos tipos de rúbrica, pero vamos a analizar la rúbrica analítica ahora. Por ejemplo, para evaluar la adaptación de un cuento o de una obra literaria. La rúbrica mide niveles de logro bien diseñados y es una cuadrícula, una tabla de doble entrada, donde en la parte izquierda se ponen los criterios o los indicadores a evaluar. Y en la parte derecha se va degradando o en aumento los niveles de logro. Por ejemplo, podemos poner un nivel de logro de muy bueno o muy bien, bien, regular e insuficiente, que van relacionados justamente con el nivel de logro de aprendizaje. En el nivel muy bien tiene que ver con el expertise, con el nivel de experto, es decir, cuando logra el indicador completo. Por ejemplo, si vamos a evaluar que reconoce la estructura de una obra de teatro y su diferencia de los cuentos, el máximo nivel de experto es que reconoce en su totalidad la estructura de una obra de teatro y la diferencia de la de los cuentos. Si seguimos degradando para bien, o sea, otro nivel un poco más bajo de logro, podríamos decir que reconoce la mayor parte de la estructura de una obra de teatro. Y cuando hablamos de la mayor parte, tenemos que indicar qué es la mayor parte.
El estudiante debe saber qué estamos evaluando, qué aprendizaje, qué es la mayor parte. El 80%, digamos de 10 elementos que tiene una estructura de obra de teatro, que sepa 8, ya podemos decir que está en un nivel de logro de bien y que lo pueda diferenciar con una estructura de cuento, en la misma relación. Si seguimos degradando a regular, entonces reconoce las partes esenciales de una obra de teatro, pero no se puede quedar en la subjetividad. ¿Cuál es lo esencial? Desde el principio debemos enseñarles o mostrar, trabajar con ellos. Estas son las partes esenciales de una obra de teatro y luego continuar con otras estructuras. Y dice en el regular, reconoce las partes esenciales de una obra de teatro, pero no logra diferenciarlas de la de un cuento. Cuando ya queda ahí en que no logra, está en regular. Bueno, estamos en el indicador de una obra de teatro y ya se ha enseñado el cuento. Entonces tenemos que hacer algún ajuste en la metodología para que los estudiantes puedan entonces hacer esa diferencia, que es en el nivel de análisis. Ya yo puedo comparar un cuento con una obra de teatro. Y cuando es insuficiente, en una rúbrica, por ejemplo, es que no reconoce la estructura de una obra de teatro y tampoco su diferencia con la de cuentos. Estos instrumentos existen de forma análoga, pero también, como todos los recursos educativos digitales, se encuentran en la web. Y un ejemplo por excelencia es el Rubistar. Eso es un recurso educativo que se puede bajar, incluso se puede evaluar fuera de línea. Se descarga y las hay ya en la misma web que son automatizadas, pero el profesor las puede ir diseñando. Veamos ahora la lista de cotejos, uno de los instrumentos para la técnica de evaluación de análisis de desempeño de los estudiantes. A diferencia de la rúbrica que mencionamos anteriormente, no se divide por niveles de logro, como muy bien, bien, término medio, ineficiente. Aquí son listas de cotejos, como su nombre lo indica, con flechas, con cruces, que marcan escala Likert de algunas características o estructuras que tenga el indicador de logro. En el caso de la matemática, que es el que estamos poniendo de ejemplo, una de las competencias que vamos a evaluar con la lista de cotejos es la comunicación, el discurso en matemática. Cómo lee en matemática, cómo escribe y cómo se comunica. Y ahí podemos poner siempre, mayoría del tiempo, a veces o nunca. Podemos marcar si entiende la información de la matemática escrita. ¿Por qué? Porque sabemos que la matemática, como las ciencias de la naturaleza, tienen su propio discurso, igual que cada área del saber. Entonces, en una lista de cotejo podemos decir si entiende la información escrita en matemática. Si completa el trabajo minuciosamente, cuidadosamente, pero el trabajo escrito en matemática. Si escucha y aprende las discusiones de matemática, un problema, un ejercicio para resolver, y también, tal cual en matemática, cómo presenta la información, una suma de forma clara y ordenada. Sabemos que cuando vamos a sumar y a restar unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas, el signo ya sea de suma o de resta en su lugar correcto, el tipo, la raya donde debe ir, la respuesta igualmente, unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas, centenas. Toda esa estructura es parte de la comunicación escrita en matemática. Y así podemos ver cómo se va desarrollando la lista de cotejos por estudiantes. Tenemos ahora la última técnica de evaluación, de aquellas técnicas e instrumentos más utilizados hasta el momento. Está el interrogatorio. Decíamos que el interrogatorio puede contener el debate, el foro, la mesa redonda,
Puede contener el ensayo expositivo, que es cuando queremos explicar, describir algo. También está el argumentativo, lo queremos convencer cuando hay consenso, argumento, contraargumento. Otros tipos de instrumentos para la técnica del interrogatorio son las pruebas, que pueden ser las pruebas orales. ¿Se acuerdan? Cuando estamos haciendo las preguntas de procedimiento o para que nos describan algún evento o alguna parte de una receta, por qué la tomó, por qué la desarrolló, qué elementos o qué ingredientes ha utilizado. En la parte de nutrición, cuando nos explican de manera oral. También tenemos las pruebas escritas, siempre pensando en el indicador de logro, que pueden ser los exámenes usados en equilibrio, no con una valoración muy alta, sino dándole el equilibrio a las actividades que vamos implementando a lo largo de la clase, pero que también se pueden hacer a través de recursos educativos digitales, como hemos venido viendo en el Padlet, en Popplet. Hay otros recursos donde se le pueden hacer preguntas. Mentimeter o mentímetro se hace tipo prueba, tipo quiz, el Kahoot. En fin, hay una serie de recursos que podemos utilizar, pero que antes de utilizarlos, primero debemos conocerlos muy bien, conocer el contenido, identificar los indicadores de logro, las competencias y entonces implementarlo en el momento adecuado. Cabe destacar que en todos los casos se evalúa lo que se enseña. Tanto las técnicas como los instrumentos de evaluación deben estar alineados a aquellos utilizados e implementados en clase. ¿Por qué? Porque entonces no estamos midiendo ni valorando los niveles de logro esperados. Entonces, recordemos que es muy importante la retroalimentación para los estudiantes, para la familia y para los padres. Y cuando hablamos de retroalimentación, es efectiva. Puede ser inmediata, cuando estamos en la sincronía, o puede ser espaciada, diferenciada en la asincronía. Sin embargo, los padres han tomado y tomarán un rol esencial en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Debemos consensuar cómo vamos a ir llevando aquellos registros de aprendizaje, cómo podemos acompañar a los padres en este proceso de mejora. Y les digo, no tenemos que describir tanto los indicadores de logro y las competencias para los padres, pero sí qué se espera que el estudiante haga. Y recuerden que para eso están actividades de niveles de pensamiento inferior que son cómodos y manejables. Y aquí cobra vida la coeducación, es decir, un rol importante que juega la familia y la escuela frente a los nuevos escenarios de enseñanza. Les comparto una idea. Es propia, pero me gustaría compartirlo con todos ustedes. Si bien es cierto que la escuela está diseñada para llevar a cabo procesos formales de enseñanza con espacios destinados para las actividades de aprendizaje, también es cierto que los padres han de mantener un seguimiento, monitoreo y acompañamiento en el logro de esos resultados esperados y colaborar para que los itinerarios de aprendizaje se lleven a cabo de manera satisfactoria. Entonces, hablamos de la evaluación de los aprendizajes, evaluación diagnóstica, formativa y sumativa como cierre. En la evaluación formativa debe haber una constante retroalimentación, ya sea para el docente, desde un coordinador, desde el equipo de gestión o con otro profesor. Para los estudiantes, el estudiante debe saber qué se espera de ellos, qué se va a evaluar, por qué se están creando las estrategias de evaluación y la familia. Y tenemos
dentro de la retroalimentación, como mencionamos, inmediata, pero debe ser relevante. No es que vamos a estar todo el tiempo llamando a un papá y diciéndole este niño no hizo, este niño... Porque a veces el papá tiene sus propios problemas, tiene sus trabajos. A nosotros nos toca ir guiando el proceso. Solo que ahora el entorno de enseñanza está distinto, está en la casa y eso afecta un poco más. Pero la retroalimentación debe ser importante, que los padres conozcan los instrumentos, que los estudiantes también y sobre todo que sea continua a lo largo del proceso. Y para resumir, la retroalimentación debe ir acompañada de guías de trabajo, de consignas claras. Cuando estamos frente a un papá, frente a una familia, y lo que estamos es tratando de ayudar y colaborar en la mejora de los procesos, debe haber confianza y respeto mutuo. Debemos sacar y compartir información de ambos lados. ¿Qué está pasando en la casa? ¿Qué está pasando en el hogar? ¿Se está levantando temprano? ¿Nos está dando tiempo para el inicio de clase? ¿Solo le está poniendo el polochercito y se queda en pantalones cortos? ¿No hay un espacio? ¿Cómo podemos entre ambos ayudar para que el proceso pueda fluir? Con esta retroalimentación podemos adecuar la metodología de enseñanza y sobre todo comunicación permanente y efectiva para una retroalimentación. Criterios y formatos de evaluación en modalidad sincrónica y asincrónica. En este último momento analizamos la jerarquización de las actividades de evaluación alineadas con los niveles de pensamiento, las estrategias a desarrollar y los resultados esperados. Les recordamos, cada estrategia de evaluación con sus recursos deben estar alineadas con los procesos de enseñanza y las actividades metodológicas que implementemos en el aula. Retroalimentación constante, efectiva, a lo largo de todo el proceso para el seguimiento y acompañamiento de los aprendizajes y así lograr los resultados esperados en nuestros estudiantes. Muchas gracias.